Hay temas que nos hacen, tienen mucha importancia porque hacen a nuestra vida. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Es lo que va a considerar a continuación Julia Estrada, porque los datos son muy mortificantes. Así es, Víctor Hugo. En nuestra primera columna hablábamos del fenomenal endeudamiento, pero no pareciera que este endeudamiento tuviera un correlato con la situación social o tuviera algún tipo de canalización para resolver problemas sociales, porque lo que vamos a ver ahora son los números del INDEC, ¿no? Los números oficiales que refieren a el aumento de la pobreza y de la indigencia. Específicamente, en realidad, son los datos de lo que cuesta la canasta básica total y de lo que cuesta la canasta básica alimentaria al mes de mayo. Bueno, acá tenemos que subió en este caso la línea de pobreza, que es la referencia sobre la cual luego se construye el porcentaje de pobres. En mayo aumentó 1,1% y un hogar tipo, ahí sí se consideran 2 personas mayores y 2 niños, 14.665 pesos. Este es un promedio nacional. Ahora, el INDEC está dando opciones de hogares, lo cual está bien. Y, por ejemplo, un hogar con 5 integrantes, con 2 mayores y 3 niños de 1, 3 y 5 años, necesitaría 15.014.25 pesos por mes para no ser pobre. Repito que este es un promedio porque nos vamos a la Patagonia y tenemos otros números, nos vamos al norte y también tenemos otras cifras. Vamos a ver ahora en una segunda placa los números que hacen a la indigencia, que también es sumamente relevante porque en el periodo anterior, desde 2003 a 2015, prácticamente se eliminó la indigencia. Hay discusiones sobre la pobreza, pero no sobre la indigencia. En este caso, la línea de indigencia refiere a que se necesitan 5.986, prácticamente 6.000 pesos para una familia de 4 integrantes para no ser indigentes, es decir, para cubrir sus necesidades alimentarias, y si son 5 integrantes, 6.296 pesos. Vamos a una tercera placa donde hicimos un sencillo cálculo. ¿Cuánto debieron aumentar sus ingresos desde diciembre 2016 a mayo, que es el último dato, 2017? Los hogares pobres, que es el 30% de los argentinos, debieron crecer sus ingresos en 1.510 pesos. Estamos hablando de un periodo prácticamente sin paritarias, ¿no? Desde diciembre, posiblemente hayan cobrado algún ingreso a fin de año, hasta mayo, ¿no? Estamos hablando de un periodo en donde difícilmente hayan conseguido algún ingreso adicional, y para poder seguir en la línea de pobreza y no bajar, por ejemplo, la indigencia, debieron aumentar en 1.510 pesos sus ingresos, Víctor Hugo. No nos olvidemos que la UCA, con toda la desconfianza que uno pueda tener de los números de la UCA, pero comparando lo último que ha dicho puede tener un valor, llevó la pobreza a casi el 33%, 32,9%. Estamos hablando de 4 puntos y pico más que antes, cuando la medición podía ser también objetable. De todas maneras, serviría si se acepta que con los mismos números, con la misma metodología, en el 2003 la pobreza rondaría el 60%, con lo cual, si efectivamente estaba en el 28 o el 29, bastante que había bajado, casi 30 puntos. Hablando de pobreza y de todos estos datos que nos trajo Julia Estrada, recibimos a Carlos Heller. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Lo veo con muchísimos papeles. Siempre estoy lleno de papeles. ¿Tenía algún recorrido distinto a este que nosotros hemos empezado? No, en realidad yo iba a hablar de otra cosa, pero que tiene que ver con lo mismo, que es este fenomenal bono a 100 años que acaba de colocar el gobierno argentino. Caputo dice que no lo entiende, que no entiende las críticas. Caputo no entiende la crítica y yo no entiendo el bono. Primero, cuando arreglaron con los buitres, pagamos una tasa del 9,7% y nos dijeron que era el camino para entrar en los mercados, para que baje la tasa, para que dejemos de pagar una sobretasa que era por nuestro aislamiento del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora acabamos de hacer una colocación a 100 años al 8%, casi a la misma tasa que aquella. Pero para que se entienda bien, los que nos están escuchando, supongamos que hay un costo internacional del dinero de 3%. Y entonces hay un diferencial de 5 entre la tasa que se paga y lo que costaría en una situación normal. En 16 años, los inversores recuperan el 100% de lo que pusieron. Y les quedan 84 años, escuche bien, 84 años de todo ganancia.
Entonces, cuando uno tiene un dato de esa dimensión, resulta muy difícil que se pueda explicar. Pero agrego una cosa. Cuando salieron a ofrecerle plata a los buitres, a buscar plata de los buitres, el gobierno argentino emitió un documento que se llamaba Argentina, Tierra de Oportunidades. Este gobierno, Argentina, Tierra de Oportunidades, recién entraban. ¿Qué decían? La Argentina es uno de los países, no tiene deuda externa, 13% del PBI, ocupa el primer lugar en el índice latinoamericano de desarrollo humano, tiene una fuerza de trabajo de categoría mundial. Nunca se elogió tanto al gobierno anterior como en ese documento. Sí. Claro. ¿Qué dicen ahora? Dicen exactamente lo contrario. En el prospecto para colocar este bono de 100 años se habla de riesgos e incertidumbres que enfrenta la economía y la política, tales como la inflación, el impacto de las tasas de interés sobre la actividad, la volatilidad del tipo de cambio y shocks externos como la recesión o el bajo crecimiento de socios de Argentina como Brasil. Y en lo político, sin vueltas, dice, no puede asegurarse que las reformas económicas aplicadas se puedan mantener porque resta implementar medidas legislativas y esto va a depender del resultado de las elecciones. Es decir, esta es la clave de todo lo que está planteado ahí. Le están diciendo a los ciudadanos que si Argentina quiere recibir inversiones, tiene que ganar Macri para poder hacer el ajuste, Macri o Cambiemos, sí, claro, para hacer el ajuste que esos inversores reclaman. Es decir, más claro imposible, está todo explícito. Clarín titula: el gobierno advierte que un mal resultado electoral afectaría las reformas económicas. Clarín de hoy, yo sé que usted por ahí no lo mira porque le produce alergia, pero vale la pena. Mire lo que dice el prospecto del gobierno. Dice, nota de Clarín le voy a leer. El gobierno admitió ante inversores de Wall Street que un resultado electoral que no mejore la representación de Cambiemos en el Congreso podría impactar en la política argentina y por lo tanto en la economía. Y se justificó de que en caso de que la agenda de reforma legislativa que impulsa la administración Macri no se implemente con éxito, la confianza podría debilitarse y afectar de manera adversa a la economía argentina y a las condiciones financieras. Ya se lo habían dicho a Prat Guy cuando fue a hacer el roadshow en búsqueda de inversiones. Ahora, Carlos, el ministro Caputo defiende la emisión diciendo, si nosotros nos endeudamos a 6 meses, a 1 año, a 5 años, se acumulan vencimientos. Con esto lo pateás. ¿Cuál es la respuesta? Mirá, en enero de este año, este gobierno emitió el bono Argentina 2027, es decir, un bono a 10 años. Sí. No se acumulan vencimientos, claro, un bono a 10 años. La tasa fue 6.875. Colocó 3.750 millones de dólares en ese bono. No hay manera de entender por qué a una sobretasa se coloca 100 años. Pues si vos me decís, apareció una oportunidad, vinieron los colocadores y dijeron, tenemos mucha guita ociosa, mire, le hacemos esta oferta al 3%, al 4%, pero a 100 años podría entenderse. Pagar más caro que lo que pagaron a 10 años en enero de este año. Hay una denuncia contra Caputo y Macri. A mí me parece que es como para investigar, porque acá hay mucha gente que está haciendo grandes negocios. Algunos creen... Le están regalando negocios maravillosos a sus amigos. Algunos creen que en realidad esto es de interés de los colocadores y no de los tomadores. Claro. Creo que en ese sentido es el tema de lo que habría que investigar. Porque además llama la atención una cosa. Esta colocación fue el día antes que supuestamente Morgan Stanley nos haga subir de categoría, que pasemos de Nacional B o de la B Metropolitana al Nacional B. Cosa que no pasó. Pero el día antes, curiosamente, Argentina tomó estos 2.000 y pico de millones de dólares a 100 años de plazo, cuando se suponía que al día siguiente Argentina iba a mejorar su estatus. Es medio raro. A mi juicio, ellos ya sabían que no iban a mejorar el estatus y lo tomaron el día antes porque pensaron que después todavía podía ser peor. Muchas gracias, Carlos Heller, como siempre. Con Liliana Schwint, diputada del Frente Renovador, y Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, vamos a debatir un poco también sobre estos temas, pero será después de la pausa.